Buenos días. Vamos a empezar la primera de las conferencias del curso Mujeres en la Literatura. Para mí es un inmenso honor, yo diría que un abrumador honor, empezar o presentar, mejor dicho, a Ángeles Caso. Pero es un magnífico honor para el curso y para la Universidad de Verano de la Jaume I, que este curso pues, se abra con una escritora, digo escritora, pero ahora diré las muchísimas más cosas que es Ángeles Caso, ¿no? Esta magnífica escritora en lengua española que es Ángeles Caso. Nacida en Gijón, pero criada en Oviedo, que como aquí estábamos hablando, eso en Asturias es muy complicado, porque tienes el corazón partido, evidentemente. Está afincada en la provincia, en el norte de la provincia de León, ahora. Pero bueno, has iniciado tu periplo veraniego de conferencias y tenemos la enorme fortuna pues que haya podido disponer de un par de días para acercarse y abrir este curso. Ángeles Caso, entre otras cosas, es políglota, habla muchos idiomas, si no me equivoco también el italiano, lo cual me hace, por razones obvias, me da mucha envidia, porque es algo... ¿Ves? Eso es lo que yo querría, Bueno, tú hablas latín, yo no. Ya, pero se ha perdido en Italia, ese es el problema. Entonces me vendría bien el italiano, Periodista en medios de comunicación, los medios de comunicación más importantes de España, en la SER, en Radio Nacional, en distintos medios de prensa, en Televisión Española. Presentó el telediario de la 1, yo creo que el de a mediodía. No, era el de la noche. El de la noche. Bueno, horario de máxima audiencia, presentadora del telediario en Televisión Española. Pero fue en la prehistoria, Santiago. Bueno, cuando aún te veía más gente, porque solo había canal y medio, o sea que toda España conocemos a Ángeles Caso. Luego empieza una interesantísima y magnífica y deslumbrante carrera literaria. Ya en el 94, si digo alguna cosa mal, me corriges, llegó a ser finalista del Premio Planeta con El peso de las sombras, que me parece un título precioso, El peso de las sombras. En 2001 ya gana el Premio Fernando Lara de novela con Un largo silencio. Empieza a manifestar su capacidad polifacética, ya hace guiones para cine, actividad que a mí me impresiona mucho por lo poquito que yo me he metido en ese mundo y lo complejo que es pasar de escribir una novela a escribir guiones. Es algo que es contar historias, pero con una técnica muy diferente, y a mí eso me causa mucho respeto, esa versatilidad de poder hacerlo de distintas formas. Y cuestión, la de escritura de guiones, que ha vuelto a retomar últimamente, junto con la dirección de cortometrajes. En el 2009 es cuando gana el Premio Planeta con la novela Contra el viento. Seguirá con muchísimas más novelas. Te atreverás a una cosa que muchas veces muchos escritores y escritoras no se atreven, que es atreverse a entrar en política, y tuviste ahí tu acercamiento e integración en la batalla política. Es editora, tienes tu propia editorial, y ya de contradicción de recuperar personajes que o fueron censurados en la época de Franco, siempre la vista en la mujer, en el personaje femenino, ya sean heroínas creadas en su mundo de ficción o personajes históricos femeninos que estaban injustamente olvidados. Estoy recordando, ahora que lo hablábamos en el café, este libro sobre las pintoras, tantas pintoras que ha habido, magníficas artistas olvidadas, y ha sido también, como sabe tantos idiomas, traductora.
revisando tus traducciones, nuevamente se nota tu interés por recuperar o traducir a mujeres escritoras de otros idiomas al español. Y finalmente, pues todo parece lógico que con ese contexto nos vaya a hablar de Judith Shakespeare y las demás. Con lo cual, intuyo algo sobre Virginia Woolf, pero a partir de ahí tengo tanto interés como todos ustedes en ver cómo nos ilumina Ángeles Caso. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Santiago, muchas gracias por esta presentación. Gracias a la universidad, al ayuntamiento, a este hotel maravilloso en el que ya había estado hace unos años. Cuando me dijo Santiago que veníamos aquí, dije, corriendo, o sea, no me lo pienso ni medio segundo. ¡Qué preciosidad! Y bueno, muchísimas gracias a las alumnas y los alumnos. Déjame corregirte dos cosas. Una, dijiste que tengo una pequeña editorial. Bueno, en realidad la tiene el banco. Las cosas como son. La cruda realidad. Vamos a ver cómo acaba. Y la otra, fíjate, has dicho que he sido periodista, pero yo no soy periodista, yo soy historiadora. Yo estudié historia, me especialicé en historia del arte, me siento historiadora del arte, sobre todo, historiadora del hecho cultural. Es mi verdadera vocación, es mi pasión, es a lo que más horas de mi vida he dedicado, leyendo, investigando, escribiendo. Y el periodismo lo ejercí por necesidad, pero no me siento periodista, nunca he tenido vocación de periodista, no soy periodista, no trabajo como trabajan las periodistas y los periodistas, y por respeto a ellos siempre digo, no, yo como mucho soy comunicadora, pero no me atrevo a decir de mí misma que soy periodista porque no lo soy. Está muy bien el matiz, pero comunicar siempre has comunicado muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero no tengo contactos, no tengo fuentes, no me muevo como... No me entusiasma la actualidad, a mí me entusiasma el pasado, tú me entiendes. Sí. Yo de la actualidad desconfío siempre. Digo, esto no se va a empezar a entender hasta que pasen 75, 100 años. Tengo mentalidad de historiadora, no de periodista. El periodista tiene que creer que lo que está contando es la verdad, y yo desconfío siempre de eso. Pero bueno, era por aclarar esta tontería. Y ya empiezo con Judith Shakespeare. A lo mejor os preguntáis quién es Judith Shakespeare, ¿no? Pues Judith Shakespeare es un personaje de ficción que se inventa Virginia Woolf en una obra que, si no la habéis leído, os recomiendo fervientemente, y que es un referente, iba a decir, para las mujeres que escribimos y para las mujeres que leemos, pero yo diría que también para los hombres que nos acompañan como mujeres en la lucha por la igualdad, ¿no? Esa obra es Una habitación propia, y ahí Virginia dice, estaba leyendo a un obispo que hablaba sobre Shakespeare, ella era una enorme conocedora de Shakespeare, ¿no? Y este obispo decía que las mujeres no pueden escribir las obras de Shakespeare. Y entonces dice ella, dejadme imaginar lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, pongamos. Shakespeare, él, fue sin duda a la escuela secundaria, donde quizá aprendió latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Era un chico indómito que cazaba conejos, envedado, quizá mató algún ciervo y luego tuvo que casarse, seguramente algo más pronto de lo que le hubiera gustado, con una mujer del vecindario que le dio un hijo un poco antes de lo debido. Entonces, a raíz de esta aventura, se marchó a Londres a buscar fortuna. Sentía inclinación hacia el teatro. Empezó cuidando caballos a la entrada de los artistas. Encontró muy pronto trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Entretanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica, ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio.
De vez en cuando cogía un libro, uno de su hermano quizá, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces entraban sus padres y le decían que se zurciera las medias o vigilara el guisado y que no perdiera el tiempo con libros y papeles. Sin duda hablaban con firmeza, pero también con bondad, pues eran gente acomodada que conocían las condiciones de vida de las mujeres y querían a su hija. Seguro que Judith era en realidad la niña de los ojos de su padre. Quizá garabateaba unas cuantas páginas a escondidas en un altillo lleno de manzanas, pero tenía buen cuidado de esconderlas o quemarlas. Pronto, sin embargo, antes de que cumpliera 20 años, planearon casarla con el hijo de un comerciante de lanas del vecindario. Gritó que esa boda le era odiosa y por ese motivo su padre le pegó con severidad. Luego dejó de reñirla, le rogó que no le hiriera, que no le avergonzara negándose a esa boda. Le daría un collar y unas bonitas enaguas, le dijo, y había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo podía Judith desobedecerle? ¿Cómo podía romperle el corazón? Solo la fuerza de su talento la empujó a ello. Hizo un paquetito con sus cosas una noche de verano, se descolgó con una cuerda por la ventana de su habitación y tomó el camino de Londres. Aún no había cumplido los 17 años. Los pájaros que cantaban en los setos no sentían la música más que ella. Tenía una gran facilidad, el mismo talento que su hermano, para captar la musicalidad de las palabras. Igual que él, sentía inclinación hacia el teatro. Así que, igual que él, se colocó junto a la entrada de los artistas. Quería actuar, dijo. Los hombres se le rieron a la cara. El director, un hombre gordo con labios colgantes, soltó una risotada. Bramó algo sobre perritos que bailaban y mujeres que actuaban. En esa época os recuerdo que las mujeres tenían prohibido actuar, eran los hombres los que representaban los papeles femeninos. Ninguna mujer, dijo, podía en modo alguno ser actriz. Insinuó, ya suponéis qué insinuó. Judith no pudo aprender el oficio de su elección. Podía siquiera ir a cenar a una taberna o pasear por las calles a medianoche. Sin embargo, ardía en ella el genio del arte, un genio ávido de alimentarse con abundancia del espectáculo de la vida de los hombres y las mujeres y del estudio de su modo de ser. Finalmente, pues era joven y se parecía curiosamente al poeta, con los mismos ojos grises y las mismas cejas arqueadas, finalmente Nick Green, el actor-director, se apiadó de ella. Se encontró encinta por obra de este caballero y su piedad. ¿Quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta apresado y embrollado en un cuerpo de mujer? Y se mató una noche de invierno y yace enterrada en una encrucijada donde ahora paran los autobuses junto a la taberna del Elephant and Castle. Esta es la historia de Judith Shakespeare. Yo creo que es una pieza maestra no solo de la literatura en general, este libro, ¿no? Una habitación propia, sino que este fragmento es una pieza maestra de la historia de la humanidad, ¿eh? Porque en esas poquitas páginas, en esos párrafos extraordinarios, lo que cuenta Virginia Woolf es la verdadera historia de la mayor parte de las mujeres que han existido en la humanidad a lo largo de siglos y siglos y milenios, ¿no? Mujeres con talento, mujeres con ansia, mujeres con deseos, a las que la sociedad, las normas, las leyes, las costumbres, las religiones les cortaron las alas en busca del control de sus cuerpos, que es una de las claves de la creación del constructo patriarcal de la sociedad.
El cuerpo de la mujer debe estar controlado para que el hombre esté seguro de que quienes van a heredar sus propiedades sean realmente de su sangre y no sean de la sangre de otro, ¿no? En algo tan sencillo, tan cutre como eso, se basa la mayor parte de la historia de los géneros y la mayor parte del dolor, del sufrimiento, de la sumisión en la que han vivido las mujeres, hemos vivido las mujeres durante siglos, ¿no? Y este texto a mí siempre me hace reflexionar sobre algo que es fundamental, ¿no? Esto no quiere decir que no haya habido mujeres escritoras, por supuesto que las ha habido, y además, por suerte, cada vez conocemos más. Sabéis que en estos últimos años, desde los 70 fundamentalmente, hay toda una tendencia en la historiografía y en la investigación, toda una tendencia a la investigación de género, los estudios de género, ¿no? Eso ha inundado las clases, las páginas de los libros de nombres de mujeres que habían permanecido silenciados hasta este momento, ¿no? Mujeres escritoras, mujeres pintoras, mujeres científicas, filósofas, mujeres de acción, mujeres poderosas, políticas. Poco a poco, gracias a la investigación de género a la que se han ido incorporando cada vez más historiadoras e historiadores y arqueólogos también, gracias a esa investigación, el propio Santiago tiene algo que ver con todo eso, vamos iluminando, vamos poniendo el foco en la vida de las mujeres olvidadas, calladas, enmudecidas, no todas porque los tuvieran en su momento, sino porque la historia posterior, incluso cuando ellas fueron mujeres activas y protagonistas, la historia posterior las silenció, las ocultó o las insultó, ¿no? Que es algo que también ha pasado mucho. Entonces vamos descubriendo cada vez más mujeres protagonistas. Hay una cosa que, bueno, es una pequeña anécdota, pero a mí me gusta mucho contarla, creo que es muy significativa. La primera voz, vamos a pactar entre todos que la literatura, lo que entendemos por literatura, comienza con la poesía, ¿no, Santiago? Sí. Seguramente fue el género original, ¿no? La poesía... Yo he mencionado, por ejemplo, a Safo. Claro, la poesía narrada o cantada, que era la expresión de sentimientos, de celebraciones, de sufrimientos, de penas, de lutos, de victorias, algo que está muy en la raíz de los seres humanos y que curiosamente aparece en casi todas las civilizaciones, en casi todos los pueblos, ¿no? Vamos a suponer que de ahí arranca eso que ahora llamamos literatura. Pues bien, la primera voz literaria que conocemos en la historia con nombre propio, que curiosamente pensaríamos que debía ser la de un hombre, ¿no? Puesto que los hombres han sido fundamentalmente los que nos lo han contado todo, ¿no? Pues no, hete aquí que es la de una mujer, ¿no? Una mujer, voy a buscar los apuntes para no equivocarme en nada, una mujer que se llamaba Enheduanna, y Enheduanna vivió, vamos a ver, hacia el 2200 antes de Cristo. Está mal. O sea, hace 4000 años. Vivió en Acadia, en Mesopotamia, ¿no? Bueno, en el origen, la zona, la región que está en el origen de la civilización occidental. Era hija del rey y era la suma sacerdotisa del templo del dios de la luna, Nanar, en la ciudad de Ur, que a muchos os sonará. Por cierto, Nanar había sido diosa durante milenios y justo este es el momento en el que empiezan a nacer las ciudades-estado, los estados, los reyes,
los ejércitos, y es el momento en el que las diosas se van transformando en dioses. Es el momento en el que realmente, esto está muy estudiado, hunde sus raíces la sociedad patriarcal, ¿no?, que hemos heredado después. Y Enheduanna firmó varios poemas, varios himnos a su diosa. A veces la llama diosa en femenino, o sea que todavía ella mantiene un poco esa vieja tradición de que la luna era una deidad femenina, otras veces la llama Dios en masculino. Firmó con su propio nombre varios himnos y otro himno en el que de alguna manera cuenta su vida, porque a ella hubo un momento en que su hermanastro, después de morir el padre, la expulsó porque ser suma sacerdotisa de un templo como ese, que era muy importante, daba mucho poder, era pues casi como ser el Papa, ¿no?, ahora mismo. Y entonces la expulsan, pero luego al final logra recuperar otra vez el cargo y regresa y escribe un poema en el que narra todo eso, ¿no? Fijaros qué significativo que la primera voz literaria que conocemos con un nombre propio es la de una mujer, no es la de un hombre, y data de hace 4000 años. Es una anécdota, lo sé, pero es una anécdota que para mí es muy representativa, porque realmente, si nos atenemos a lo que los psicólogos, los psiquiatras, los estudiosos de la cultura, la neurología, la neurociencia, etcétera, han ido investigando y etiquetando, ¿no?, a lo largo del tiempo, resulta que la parte creativa del cerebro humano se corresponde más con lo arquetípico femenino que con lo arquetípico masculino. Digamos que de alguna manera los hombres, los varones que han tenido necesidad de escribir, de crear, de comunicarse a través del arte, a través del lenguaje, en ellos la parte femenina, entre comillas, entendiendo que los géneros son un constructo cultural, la parte femenina pesa probablemente más que la parte masculina, ¿no?, que sería la de la acción, la de tomar las armas, la del motor entre las manos, etcétera, ¿no?, la del cetro, en fin, por entendernos, ¿no?, entre lo femenino y lo masculino, que insisto, no dejan de ser constructos, ¿no? Y significativamente para mí, pues efectivamente la primera persona que firma unos poemas, y además conocemos su imagen porque está representada en un relieve, no solo han aparecido centenares de copias de esos poemas firmados por ella que se iban reproduciendo a lo largo de siglos y siglos, o sea que fue pues el Cervantes de hoy, digamos, ¿no? Aparte de eso, conocemos su imagen reproducida en un relieve también, ¿no? Está Safo, por supuesto, pero hay muchas más. Si pensamos en la Edad Media, por ejemplo, tenemos un corpus, un cuerpo de literatura, especialmente de poemas, específicamente extraordinario, ¿no? Pensad en lo que son los romances, que muchos de ellos han llegado prácticamente hasta la actualidad. Nuestras abuelas, nuestras madres probablemente todavía recitaban romances porque era una manera de contar la historia de la sociedad en la que vivían, ¿no? Romances que se hunden en el túnel del tiempo y llegan desde luego hasta los orígenes de la lengua romance, precisamente, ¿no?, hasta la Edad Media. ¿Quién nos dice que muchos de esos romances en lengua castellana, mucha de la poesía, por ejemplo, galaico-portuguesa, poesía amorosa, extraordinaria, no fue compuesta, escrita por mujeres? Tenemos como este prejuicio, todas y todos, ¿no?, de que todo lo valioso que se ha hecho a lo largo de los siglos lo han hecho los hombres, ¿no? Probablemente buena parte de esa poesía la escribieron mujeres. De hecho, bueno, conocéis la figura del trovador, ¿no? El trovador era el poeta exquisito, adorado de las cortes, sobre todo de las cortes provenzales, occitanas, del sur de Francia, cortes refinadísimas, ¿no?, donde surgen formas de comunicación y formas culturales extraordinarias, ¿no?, de un refinamiento sublime,
Y está ahí la figura del trovador, ¿no? Que crea esos poemas de amor bellísimos y los interpreta normalmente acompañado por un instrumento. Siempre hablamos del trovador, pero ahora, porque está estudiado, investigado, sabemos que hubo muchas trovadoras. En lengua occitana las llamaban las trovarits, y se las conoce, están estudiadas, tenemos sus nombres, sabemos quiénes eran. Y eran mujeres muy potentes, con mucho talento, y que no hacían así poemitas líricos, ñoños, que es lo que también tradicionalmente se nos suele atribuir a las mujeres. Eran mujeres que hacían poemas fuertes, poemas eróticos, poemas que hablaban de deseo. Por supuesto, todo esto en el contexto del amor cortés, que también era una fórmula muy curiosa, ¿no? Y con sus propias normas. Pero esas mujeres hablaban de deseo y de amor, las trovarits, con la misma naturalidad con la que hablaban los trovadores, ¿no? Igual que sabemos que hubo trovarits, ¿por qué no pudo haber habido mujeres poetas en la poesía galaico-portuguesa o en la creación del romancero? Sabemos, por ejemplo, que en Al-Ándalus, en el gran Al-Ándalus, sobre todo en el Emirato de Córdoba, hubo, la creación poética de ese mundo es extraordinaria, ¿no? La poesía arábigo-andaluza es de una belleza, también suelen ser poemas de amor, y es de una belleza que, claro, yo por desgracia, entre los varios idiomas que hablo no está el árabe. Cuando accedo a esos textos tengo que acceder a ellos traducidos, pero son bellísimos, ¿no? Pues sabemos que hubo varias poetas, varias, no una, varias, y muy importantes. Está Hafsa, por ejemplo, está Aisha al-Kurtubiyya, hay unas cuantas más, y quizá la más conocida de todas es Valada bin al-Mustakfi. Valada vivió en el siglo XI en Córdoba, era la hija del califa, era una princesa, ¿no? Una princesa andalusí, y ha dejado un corpus de composiciones poéticas amorosas extraordinarias, ¿no? Valada tenía, al menos que sepamos, un amante, probablemente tuvo más. Una princesa musulmana andalusí. Replanteémonos, quitémonos estereotipos, ¿no? Y prejuicios de encima. Y entonces, en un momento dado en el que se entera de que este amante le ha puesto los cuernos, él además era un poeta también muy conocido, le escribe el siguiente poema. Os lo voy a leer para que veáis un poco lo lejos que estamos del estereotipo de la poetisa de flores y sentimientos delicados, ¿no? Le dice ella a su amante o examante ya: tu apodo es un hexágono, un mote que no te dejará mientras vivas, ni siquiera después de que hayas muerto. 2 puntos. Aquí empieza el mote hexágono. Marica, puto, fornicador, cornudo, cabrón, ladrón. Eso le llama Valada, la gran poeta Valada bin al-Mustakfi, a su amado que le ha puesto los cuernos, ¿no? Son figuras femeninas que van resurgiendo a la luz, como está ocurriendo, pues os lo decía antes, en pintura. Yo, por ejemplo, es un tema que he trabajado mucho, el tema del arte, ¿no? En general, el otro día estuve hablando con una profesora especialista en este tema y me pasó una documentación extraordinaria, porque yo sabía que se estaba investigando el asunto, que es el de la presencia de mujeres en la construcción y la decoración de las iglesias medievales. Cuando vemos y nos imaginamos la construcción de una iglesia románica o de una catedral gótica, siempre vemos e imaginamos solo, exclusivamente a hombres trabajando, ¿no? Se nos olvida
que los trabajadores de esas iglesias, de esos templos, eran grupos que solían, itinerantes, ¿no?, que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Muchas veces venían de otros países, por eso van llegando aquí y de aquí a otros lugares estilos diferentes, ¿no?, el normando, el gótico francés, el alemán, en fin, y de aquí para allá, ¿no? Y ¿quién se cree que en esos grupos familiares que viajaban y que iban levantando iglesias, los brazos de las mujeres eran inútiles, ¿no? Es imposible ya de creer. Sabemos que en los grupos sociales de trabajadores, de artesanos, de campesinos, todo lo que no es alta aristocracia o alta burguesía, los brazos de las mujeres valían lo mismo que los de los hombres, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas trabajaron igual que trabajaban ellos, ¿no? Y respecto a este tema de las albañilas de las iglesias medievales y tallistas y decoradoras, pues ahora empezamos a tener cada vez más documentación. Y el otro día esta persona especialista me pasaba documentos y fotos de una representación de 2 albañilas que está en la Catedral de Teruel. La tenéis ahí cerquita por si queréis ir a verla, ¿no? Hay una techumbre mudéjar en la Catedral de Teruel que está toda pintada, extraordinaria, bellísima, y son casetones con una serie de figuras, ¿no? Y dentro de esos casetones, entre las figuras que hay 2 mujeres albañilas, claramente vestidas de mujeres, con sus túnicas, sus velos, bueno, no son exactamente velos, lo que sea, sobre la cabeza, y una está subiendo con una polea una cesta cargada de materiales y la otra no me acuerdo ahora mismo lo que está haciendo. Hay documentos que prueban que en la construcción de muchas catedrales góticas hasta el 30% de los trabajadores eran mujeres, y sabemos incluso los sueldos que cobraban. Hay un acuerdo de las Cortes de Aragón, siglo XII, XIII, en el que se especifica el sueldo que van a recibir los hombres y las mujeres que están trabajando en no recuerdo qué obra ahora mismo, ¿no? O sea que, bueno, me he ido por los cerros de Úbeda, pero para que veáis un poco cómo tenemos ya que empezar a desmontar esa mirada hacia el pasado, que es una mirada absolutamente patriarcal, que se ha centrado única y exclusivamente en el papel y el protagonismo de los hombres, para lo malo, porque también los hacedores de guerras y de tragedias infinitas han sido los hombres, y para todo lo bueno, ¿no?, lo que consideramos bueno. La propia Virginia Woolf tiene una frase que es muy significativa, que es: durante la mayor parte de la historia, Anónimo fue una mujer. También es muy significativa, ¿no?, de la realidad. O sea, cuando os encontréis textos anónimos, iglesias anónimas, obras de arte anónimas, pensad que muchas veces detrás había una mujer a la que no se le quiso dar luz, ¿no?, a la que no se le quiso poner nombre. Pero por volver un poco al texto original sobre Judith Shakespeare y William Shakespeare, he estado así trasteando un poco, ¿no?, y pensando en las escritoras y los escritores, novelistas y poetas también del siglo XIX, ¿no?, que sigue siendo el gran siglo referente sobre todo de la novela, de la narración, y del que hemos heredado tantas cosas, al que le debemos tanto como lectores y como escritores, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en Jane Austen, ¿no? Jane Austen, que vive o Austen, ¿no?, entre 1775 y 1817, maravillosísima novelista, extraordinaria. Jane Austen escribía a escondidas de todo el mundo, Hombre, lo sabía, ella era hija de un pastor protestante, lo sabía su familia, sus hermanos, sus padres, sabían que escribía. Entonces ella se sentaba a escribir de espaldas a la puerta del salón y había dado órdenes de que nunca se echase aceite a las bisagras.
Y entonces cuando oía que sonaba las bisagras de la puerta, que alguien estaba abriendo la puerta, inmediatamente tapaba esos papeles, les daba la vuelta y se ponía a bordar. Así escribía Jane Austen. Los libros de Jane Austen se publicaron anónimos, justamente, no tenían autor, porque detrás de ese anonimato había una mujer que no podía dar la cara porque hubiera puesto en solfa su propio prestigio y también el de su familia, ¿no? La decencia, la honestidad de una familia, de un pastor protestante, ¿no? Y cuando fue enterrada, sus hermanos, en su tumba, a pesar de que sus libros habían tenido un éxito enorme, sin saber quién era el autor, en este caso la autora, sus hermanos no pusieron ni siquiera escritora, autora, novelista, nada. La enterraron como Jane Austen, nuestra querida hermana, y nada más, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en un autor prácticamente contemporáneo, bueno, un poco más joven, ¿no? William Thackeray, que escribió una novela famosísima, La Feria de las Vanidades, que sigue siendo un clásico de la literatura inglesa, ¿no? Thackeray estudió en Cambridge. Jane Austen nunca había salido de su casa, por supuesto, no estudió nada, ¿no? Lo que sabía, lo sabía por iniciativa propia, por pasión propia, por fuerza de voluntad propia. Y enfrentada a lo que era la norma y la exigencia social. Thackeray estudió en Cambridge, viajó por toda Europa, hizo el Grand Tour, lo que se llamaba el Grand Tour, que era el viaje que hacían los jóvenes británicos cuando terminaban sus estudios, ¿no? Que se paseaban por Europa teóricamente viendo arte. Esto debía de ser un poco como los viajes de fin de curso y los Erasmus de ahora. Bueno, teóricamente están estudiando. Ya sabemos que además de estudiar, y hacen bien, aprovechan para otras muchas cosas, no lo critico. Pero quiero decir que, bueno, que Thackeray se permitió, por supuesto era de una familia de pasta, claro, se permitió hacer el Grand Tour, ¿no? Después de eso, heredó un pastizal, compró un periódico, dilapidó la herencia en el juego, entonces se marchó a Oriente Medio a hacer un viajecito, bueno, por aquello de tomar un poco el aire, alejarse un poco del Reino Unido, donde las cosas se le habían puesto un poco feas, y luego ya, bueno, volvió y empezó a escribir y todo eso, se casó, tuvo esposa, varios hijos, varias amantes, bueno, la vida de un hombre normal de su tiempo, un hombre acomodado, intelectual, lleno de talento, ¿no? Estaba pensando en las hermanas Bronte, mis adoradas hermanas Bronte, sobre las que he escrito una novela. Charlotte, que era la mayor, es la autora de Jane Eyre. Emily, la segunda, que es la autora de Cumbres Borrascosas y de, bueno, un corpus poético extraordinario que en parte he traducido. Y Anne, la pequeña, que es autora de 2 novelas. Anne es mucho menos conocida que sus hermanas, pero escribió 2 novelas, sobre todo la segunda, La inquilina de Wildfeld Hall, que la podéis encontrar en Alba, en Editorial Alba, fantástica, ¿no? Hijas también de un pastor protestante, también con condiciones económicas humildes, más incluso que Jane Austen. A 3 mujeres solteras, igual que Jane Austen, 3 mujeres que tienen que buscarse la vida porque no hay dinero suficiente en casa, y la única manera que tienen de buscarse la vida, no se van a meter a prostitutas, claro, son hijas de una familia decente, no se van a poner a trabajar de criadas o de taberneras. Entonces, el único trabajo que les es asequible es el de institutrices o maestras en un internado, ¿no? Un trabajo que las hace enormemente desgraciadas, porque eran mujeres muy poco sociables, ¿no? Eran mujeres tímidas. Y ellas habían estado escribiendo desde pequeñas
También con su hermano, toda la presión de la familia, todo el dinero de la familia había sido para que su hermano estudiase. El hermano acabó siendo un desastre absoluto, se convirtió en un alcohólico, bueno, terminó muriendo joven, sin haber hecho nada en la vida. Y ellas, que habían escrito desde pequeñas, en un momento dado Charlotte, que era un poco la más echada para adelante, decidió: vamos a publicar, a ver si esto nos aporta un poquito de dinero y conseguimos tener que dejar de dar clases, de alejarnos de casa, de ser institutrices, y podemos vivir aquí todas juntas en Haworth, en medio de los páramos de Yorkshire, con nuestro padre, y bueno, pues nos dedicamos a escribir, ¿no? Y entonces publican primero un libro de poemas y luego ya publican las novelas, ¿eh? Publican a la vez Charlotte Jane Eyre y Emily Cumbres Borrascosas, dos de las novelas cumbres perdón por la repetición, de la literatura del siglo XIX, ¿no? Las publican con seudónimo masculino, ¿eh? Por lo mismo que Jane Austen, ¿no? Cómo van a poner en riesgo su prestigio, su decencia y la de la familia y la de su padre pastor, arriesgándose a ser juzgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Tres mujeres que escriben aisladas en una casa en medio de los páramos, sin haber vivido nada, sin haberse enviciado con el juego, sin haber tenido amantes, sin haber ido a la universidad, sin haber ido prácticamente ni siquiera a la escuela, sin haber viajado, sin haber podido dilapidar una fortuna, sin haber sido propietarias de un periódico, sin haber hecho nada de lo que los hombres podían hacer, ¿no? Y escriben al menos esas dos y otras muchas, pero sobre todo esas dos obras realmente maestras de la literatura en inglés, ¿no? Al mismo tiempo, pues pensemos, yo que sé, por ejemplo, en Dostoyevsky, contemporáneos, ¿no? También de una familia noble y rica, como pasaba con William Thackeray. Estudió en la Escuela de Ingeniería Militar, o sea, era ingeniero militar, había formado parte del ejército, conspiró contra el zar, fue condenado a muerte. La condena fue conmutada por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Después, bueno, pues se dedicó a viajar por Europa, viajó muchísimo, se casó 2 veces, tuvo amantes, conoció prostitutas, tuvo hijos y también dilapidó buena parte de su fortuna en el juego, ¿eh? No quiero decir que ellos fueran más felices, ¿eh? No quiero decir que fueran más es la felices. tortura en persona, pero... Quiero decir que vivieron muchas cosas que ellas no podían vivir, ¿no? Tolstoy, el grandísimo Tolstoy, ¿no? Ingresó en la artillería, otra familia noble también. Ingresó en el ejército de artillería, participó en la guerra de Crimea. Solo así probablemente se pueda escribir un libro como Guerra y Paz. Y lo mismo, pues hizo con su vida lo que quiso, y cuando se cansó de tener que mantener a la mujer y a los hijos, pues dijo: yo ahora soy un campesino, y bueno, se convirtió en una especie de santón, ¿no?, que vivía con los siervos de su propiedad, de Yasnaya Polaya, y bueno, en fin, sabemos un poco también esta historia curiosa de Tolstoy, ¿no? Flaubert, que estudió Derecho, cuando terminó la carrera se marchó con Víctor Hugo, otro que también tiene una biografía interesante. Se marchó de viaje por toda Europa, recorrieron Europa Víctor Hugo y él. Luego, en un momento dado, se marchó de viaje a Oriente, a Egipto, y escribió un diario que está publicado, en el que describe minuciosamente sus encuentros con prostitutas en el Cairo, y en Alejandría. Después se instaló en su propiedad de Croisset a escribir, donde era atentísimamente cuidado por su madre, su sobrina y las criadas de la familia. Le hicieron
un caseto, un caseto, es una preciosidad que yo he estado allí, una casetita a orillas del Sena, en un sitio en el jardín, allí se montó su despacho, su estudio para trabajar, mirando el Sena, y por supuesto pues le llevaban la comida, le llevaban todo. Las hermanas Bronte tenían que ocuparse de todo en la casa, mientras escribían sus novelas y sus poemas tenían que paralizarse, parar la obra para planchar, para cocinar, para pelar las patatas. Se dice que Emily, muchos de los poemas que escribió los escribió en la cocina, mientras pelaba patatas. Pelaba patatas con un papelito, que solían usar papeles muy pequeños y los aprovechaban hasta el reborde, porque era muy caro el papel, con un papelito al lado, y cuando se le ocurría un verso dejaba de pelar y lo apuntaba. Así estudió alemán también, y parece ser que leía a todos los grandes poetas en alemán, estudió alemán pelando patatas, ¿no? Mientras estos señores pues viajaban por el mundo y dilapidaban sus fortunas, ¿no? Si me vengo a España, pues por ejemplo, vamos a hablar de Rosalía de Castro, la grandísima Rosalía, ¿no? Que tuvo 7 hijos, 7 embarazos, 7 partos. Además de esos 7 me parece que se le murieron 3, o sea que le vivieron solo. ¿Varios? Sí. Sí. Y que mientras su marido, Manuel Burguía, que era un héroe del Renacimiento gallego, de la recuperación de la lengua gallega, y pues andaba por España de un sitio a otro, trabajando, o por la propia Galicia, ¿no? De un sitio a otro, con sus actividades intelectuales y sus actividades políticas también. Pues Rosalía se pasó muchos años sola en su casa de Iria, que se puede visitar ahora, la Casa de la Matanza, cuidando de sus hijos, escribiendo y sufriendo a causa de un cáncer de útero que fue lo que finalmente se la llevó, ¿no? O pensemos en Emilia Pardo Bazán, tan de moda este año, una mujer que está así, se puso el mundo por montera, pero bueno, ponerse el mundo por montera hasta donde pudo, iba a decir hasta donde la dejaron, no, ni siquiera la dejaron. Emilia Pardo Bazán, que era una señora bien, de una familia bien de La Coruña, estaba casada desde los 16 años, tenía 3 hijos, y de repente en un momento dado dijo, ya está, hasta aquí hemos llegado, yo lo que quiero y para lo que sirvo. Por supuesto tampoco había estudiado, claro, es que no las dejaban, ¿no? La propia Virginia Woolf, también en uno de sus textos más importantes, no la habían dejado ingresar en la universidad, obviamente, mientras sus hermanos sí llegaban a Oxford o a Cambridge. La propia Virginia Woolf, hay un momento en el que dice: las mujeres a las que no nos dejan estudiar no tenemos patria. Yo no soy inglesa, no quiero ser inglesa, porque mi patria no me deja estudiar como deja estudiar a mis hermanos, ¿no? Y estaba hablando de Emilia. Bueno, entonces Emilia dice, hasta aquí hemos llegado, yo me pongo a escribir, tal. El marido, Dios mío, qué escándalo, esto no puede ser. Bueno, unos poemitas líricos, ¿no? Una cosita así, florecillas del campo, ¿no? Que hables de tus hijos o que hables de Dios o tal. Pero ¿cómo te vas a poner a hacer un ensayo sobre el padre Feijóo? O un ensayo sobre la novela naturalista francesa, que eso es un escándalo. O una novela naturalista. Ni hablar, Emilia, ni hablar. Emiliña, le diría, ¿no? Y Emiliña dijo, pues hasta aquí hemos llegado, esto es lo mío. Y ahí te dejo. Y ahí le dejó. Dejó a su marido, a Pepe, tranquilamente instalado en Galicia, y a los niños, que eran 3, los dejó con sus padres, con los abuelos de los niños, y ella se largó a Madrid, París, Madrid, La Coruña, Madrid, París, a convertirse en escritora de éxito, ¿no? Por supuesto, no os imagináis las barbaridades que dijeron de ella. Bueno, igual lo sabéis porque se está hablando mucho. Barbaridades auténticas, ¿no? Los escritores del tiempo, las cosas que dijeron sobre Emilia Pardo Bazán. Clarín llega a llamarla puta, esa puta de doña Emilia. Está escrito en una carta, por desgracia para Clarín, escritor al que adoro como escritor. Pero claro, luego
tenían eso en la cabeza, ¿no? Doña Emilia intentó ingresar 3 veces en la Real Academia y por supuesto no se lo permitieron. Mientras tanto, bueno, pues os puedo hablar de Vicente Blasco Ibáñez, seguramente le conocéis mucho mejor que yo, ¿no? Un poco más joven que doña Emilia, pero contemporáneos, de hecho fueron amigos, ¿no? Y que vivió esa vida absolutamente estrafalaria y fantástica, mientras la pobre Emilia luchaba desesperadamente tan solo para que la respetasen como escritora. Se atrevió a tener un amante, que fue Galdós, ¿no? Ya supongo que sabéis esta historia porque se ha hablado mucho últimamente, ¿no? Y Galdós acabó terminando la relación porque era demasiado, ¿no? O sea, a pesar de lo bien que se entendían, de lo cómplices que eran, lo sabemos por las cartas que Emilia le escribió, que están publicadas, pues aquello era demasiado para un señor que, por supuesto, todas las amantes que tenía, porque nunca se casó Galdós, pues eran mujeres, me da mucha rabia decirlo, pero de lo que se decía entonces de cascos ligeros, ¿no? Actrices, modelos, de pintores, en fin, mujeres, digamos, con pocos recursos económicos, y a las que muchas veces no les quedaba más remedio que mantener relaciones con algún hombre que las mantuviera, que fue el caso de Galdós, ¿no? Mientras la pobre Emilia pues vivía de señora separada y para un amante que tuvo, pues menos mal que no se enteró nadie, porque si no, vamos, la hubieran lapidado directamente por la calle, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, y ya termino, es para que nos demos un poco cuenta de las dificultades que hemos tenido las mujeres en general, ¿no? Para todo, y específicamente para crear literatura, para ser respetadas. Y puedo hablar en primera persona, ¿eh? Yo empecé a escribir mi primera novela cuando mi hija acababa de nacer. La crié sola y durante muchísimos años, ayer cumplió 30 años, o sea que esto ya... Pero durante muchísimos años yo no tuve un estudio en el que me cerrara como tenían mis amigos escritores, ¿no? O un hotel maravilloso como el Palaciet, de me voy, que yo les veía, estoy bloqueado, me voy una semana al Palaciet a ver si me desbloqueo, y yo me cagaba en todo lo cagable, ¿no? Porque claro, yo escribía en medio del salón, con la tele puesta, los dibujitos, mamá, pis, mamá, tengo hambre, en mitad de una frase, esa frase que está siendo gloriosa, de repente, ¡ay! ¡Ay! Que no hay nada para cenar, que me cierran el supermercado, que se acabaron los pañales, que mamá, que me ayudes con... Bueno, la vida normal de una madre, que además es madre sola, digamos, trabaja en casa y hace una cosa tan rara como escribir novelas, ¿no? Constantemente interrumpida por la realidad. O sea que todavía a nosotras nos ocurre eso. Ni os hablo de lo que nos ocurre con los críticos, con quienes crean el canon, etcétera, que siguen dando por supuesto que somos una rama menor de la literatura, ¿eh? Está la literatura que hacéis vosotros y la literatura femenina que hacemos nosotras. Nadie dice la literatura masculina. A mí me encanta que se hable de literatura femenina, siempre lo digo. ¿Te molesta que se hable de literatura femenina? Digo, no, a mí me encanta que se hable de literatura femenina y reivindico el derecho a tener una mirada propia como mujer, porque mi vida de mujer no ha sido la vida de un hombre y mi vida de escritora tampoco ha sido la vida de un hombre, entre otras cosas por esto que os acabo de contar, de cómo he escrito yo buena parte de mi obra literaria, ¿no? Pocos hombres, alguno habrá, pero a pocos les habrá pasado lo mismo. Seguramente se encierran en su despacho y a papá no se le molesta, que es lo normal, ¿no? Por supuesto que se puede hablar, y a lo mejor hasta se debe hablar de literatura femenina, pero entonces yo exijo que se hable también de literatura masculina. Claro, yo soy creadora de literatura femenina y tú, Santiago, eres creador de literatura masculina. El día que haya esta igualdad, ¿sabes? Que con habremos avanzado mucho. Que con nosotras no hagan un apartado, un subapartado específico, ¿no? Por supuesto, pues
se da por hecho que somos mucho peores en términos generales, hay algunas excepciones, ¿no?, que quienes hacen la literatura con mayúscula, sin necesidad de apellido, que son los hombres, ¿no? El día que hayamos avanzado en eso, y o bien hablemos de literatura simplemente, o hablemos de literatura masculina y de literatura femenina, ese día yo no lo voy a vivir, ese día habremos dado un gran paso hacia adelante. Curiosamente, esto que estoy diciendo yo lo decía Charlotte Bronte en 1860, lo decía Virginia Woolf en 1920, y lo seguimos diciendo nosotras un siglo después, y a lo mejor igual lo dijo también en Hedwana en el 2200 a.C. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por este repaso, además, que no podía estar mejor pensado para ser la primera conferencia del curso, porque nos has hecho un repaso desde los principios de donde nos aparecen las mujeres en la literatura. Observarás que no he titulado el curso Literatura Femenina ni nada de todo, digo mujeres en la literatura y punto, ¿no? Pero ciertamente... Se agradece, Santiago. No, es que además estoy seguro que me habrías escrito y me habrías dicho, yo voy al curso, pero ya estás cambiando el título, pero rápido. Y tendrías toda la razón. Pero procuro ser muy cuidadoso con estas cuestiones, porque realmente en esas malas expresiones es donde realmente consolidamos aquello que estamos intentando cambiar con cursos como este. Pero bueno, muchas veces se utilizan a propósito, o sea, hay muchos que lo hacen aposta para denigrarnos, ¿no? Aposta y a mala idea, claro. Sí, totalmente. Quiero aclarar que estoy mirando el móvil, pero no porque sea falta de respeto, sino porque tenemos gente en línea y pueden ir planteando preguntas y que me llegan a través del móvil, y hay alguna pregunta que ahora te voy a trasladar, ¿no? También quería comentar que sí, que bueno, lo de... Está clarísimo que los hombres siempre, a lo largo de la historia, hemos tenido la posibilidad de elegir la vida que llevábamos, y las mujeres siempre, sobre todo en el arte y en la escritura, a escondidas. Eso lamentablemente es así. Y cuando se habla de literatura femenina, y tengo por aquí alguna estudiante que podrá certificar que lo que digo lo digo en clase, que no lo estoy diciendo ahora para quedar bien, pero yo me acuerdo cuando les explico la literatura, la novela del siglo XIX, que es cuando yo considero que nace, ¿no?, la novela moderna. Claro, sí. Y yo siempre digo, cuando es en literatura inglesa, que la novela moderna en literatura inglesa la crean mujeres. Sí. Son las grandes escritoras que has mencionado, Jane Austen, las hermanas Bronte, Mary Shelley, George Eliot, que es un seudónimo de Marianne Evans, etc. O sea, es decir, un montón de mujeres en el primer medio siglo del XIX británico que crean la novela moderna, la crean ellas. Además, se crean los géneros literarios, la parte romántica, la ciencia ficción con Mary Shelley, etc. Fíjate, sí. O sea, que la novela de la que tantos hombres viven luego, realmente como género literario, la crean las mujeres, ¿no?, la novela moderna. Y te voy a trasladar una pregunta, mira, muy concreta, que me ha llegado a través de En Línea, sobre una de las escritoras que has mencionado. Me pregunta Marina Stahl, buenos días, ¿podría por favor repetir el nombre de la poeta? Ella ha puesto Balada, ¿no? Si la pudieras, claro, si puedes escribirlo o si puedes deletrearlo. Deletrearlo, es Balada, es W-A, 2 L's, L-L, A-D de Dinamarca, A, Balada. Luego tiene el apellido Bin, no sé qué, pero bueno, por Balada aparece en todos los sitios, sí. Perfecto. Pues esto lo hemos aclarado para la gente que nos está haciendo preguntas. Me llega alguna pregunta más de la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en línea, pero ¿hay alguien en la sala que tenga alguna pregunta, alguna cuestión que le desee plantear a Ángeles Caso? Si no, mientras tanto voy dando paso a estas preguntas, y yo también tengo por aquí, me había hecho alguna... ¿De verdad que no tenéis nada para preguntarme? Esto me hace sentirme mal, digo, a ver si lo he hecho fatal. No, lo que pasa es que siempre a la gente le cuesta. Yo creo que cuando nos hacemos adultos nos da
esta inhibición, ¿verdad? Yo siempre recuerdo, o comento como anécdota, que cuando fui a hacer una presentación en un sitio que tenía un chaval de 10 años que se había leído alguna novela de estas mías gordas, y me dijo el librero, se las ha leído todas, y estaba en primera línea. Cuando acabé la conferencia, pregunta, ¿alguna pregunta? El primero él. Ay, qué mono, Primero él. En fin, me preguntan aquí también, a ver, las dificultades para ser reconocida. ¿Te ha hecho mejor escritora? ¿Tú crees que escribir...? No. No. No, muy bien, no. A mí es que ese es un mito. Este mito sí, sí. de que se escribe mejor desde el dolor y desde el hambre y desde mentira podrida. Se escribe mejor, como todo, desde la serenidad, por lo menos desde la serenidad, ¿no? Yo creo que... ¿Y si es una caseta como la de Víctor Hugo mirando el Sena? Claro, sí, la de Flaubert. La de Flaubert, mirando el Sena y con la criada llevándote la comida a la hora que a ti te apetece y lo que tú te quieres comer, mientras tú sigues ahí concentrado en tu extraordinaria Madame Bovary, ¿no? Claro, así se puede escribir Madame Bovary. No, yo no creo que se escriba bien desde... Otra cosa es que, bueno, las cosas malas que pasas en la vida, como las buenas, te puedan servir de inspiración o te den empatía, ¿no? Para entender otras circunstancias o para poder entender a personajes que lo pasan mal en un momento determinado, eso sí. Pero... Ay, perdón, que me está dando la tos, los aires acondicionados me matan. Pero no, a mí las dificultades, no entiendo por qué las dificultades tienen que ser un aliciente, ¿no? Yo creo que si nos trataran a nosotras, a las escritoras, que a veces lo hacen, pero no siempre, ¿no? Pero si nos trataran con el respeto que merecemos, yo por lo menos... Eso no me haría ser peor escritora, ¿no? Al revés, a veces te quitan las ganas de Sí, escribir. no, totalmente. Yo creo que eso es un mito total. A mí a veces me han preguntado, ¿y usted por qué también lo de la universidad? Digo, bueno, pues entre otras cosas porque me gusta tener algo fijo a final de mes, porque lo de escribir bajo un puente es muy romántico, pero es muy desagradable, sí, sin duda alguna. Sí, muy desagradable, efectivamente. Sí. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Y escribir bajo un puente con los críticos diciendo, eres una puta mierda, ya ni te cuento, sí, eso ya vamos. te hunde, ya. A ver, ¿tenemos una pregunta por ahí, me parece? Sí, buenos días. Buenos días. A ver, yo supongo que te habrás dejado a muchísimas escritoras. Hombre, claro, en el sí. tintero, naturalmente. Hombre. Pero hay digamos, un sector, por así decirlo, de escritoras que fueron mujeres y que eran religiosas. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinión te merecen las escritoras religiosas? Por ejemplo, me viene a la mente pues Teresa de Ávila. Por citar a la más conocida, ¿no? Sí, quizás. o una que yo adoro, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Tengo una camiseta que me la pongo mucho con una frase de Sor Juana que dice, el mundo iluminado y yo despierta. Expresando Sor Juana el ansia que tenía de conocimientos, de saber, ¿no? ¿No tiene ese poema que es Hombres necios? Hombres necios, ¿qué tal? Sí. Bueno, y luego hay muchas monjas. A ver, el mundo de las monjas es un mundo apasionante. Cuando lo miras, lo estudias, lo investigas con mirada de género, ¿no? Porque también tenemos el estereotipo de que, bueno, eran mujeres que a la mayor parte las obligaban. O tenemos el estereotipo de, ay, las monjitas, qué maravilla. O el otro, ¿no? El de, qué horror, las obligaban a meterse a monjas y... las secuestraban y qué vida, qué sufrimiento. Por supuesto, ha habido casos así, seguramente ha habido muchísimos, ¿no? En mi propia familia se habla de una tía, no sé si era tía abuela o tía bisabuela mía, que le pasó algo de eso, que la metieron en un convento y lloraba muchísimo y se murió al poquito tiempo, ¿no? Pero también las órdenes religiosas femeninas, para muchas mujeres durante muchos siglos han sido un refugio. Mujeres inteligentes, mujeres cultas, mujeres con ganas de saber o con ansia de poder, también hay que decirlo, ingresaban muchas voluntariamente en una orden religiosa, las que podían, porque había que pagar una buena dote, ¿no? Estamos hablando de mujeres de las clases privilegiadas, obviamente.
porque ese era un espacio que les iba a permitir, uno, no pertenecer a un hombre, no pertenecer por obligatoriamente a un marido o a un hermano o a un tío, aunque iba a controlar su vida entera, ¿no? Es decir, tener una vida propia, no tener que tener hijos, porque tener hijos, que ahora nos puede parecer una cosa preciosísima, durante siglos ha sido una amenaza terrible para las mujeres y una tortura muchas veces real, ¿no? Por lo que significaba el parto, el riesgo para ella, pero también la muerte de los hijos, con unos índices de mortalidad tremebundos, ¿no? A veces hasta el 80% según las épocas, y significaba una excusa para poder estudiar, para poder leer, para poder investigar, para poder incluso escribir. Esta es la teoría, y esto pasó mucho, sobre todo en la Edad Media. Cuando empieza la Inquisición y la Inquisición se vuelve más cruel, más inquisitorial, las cosas se complican, porque sí que, bueno, las monjas que escriben empiezan a ser vigiladas muy de cerca y algunas Sor Juana Inés es el claro ejemplo. Pasan problemas graves, y Sor Juana Inés es el claro ejemplo, que al final le prohíben no solo escribir, sino leer, y la obligan a que se deshaga de la biblioteca extraordinaria que poseía esa mujer, que decía una frase tan bella como esa, ¿no? El mundo iluminado y yo despierta, ¿no? Despierta para verlo, despierta para entenderlo. Era una mujer con una mentalidad de intelectual radical, ¿no? Y, o sea que, bueno, pero sí, es un mundo interesantísimo, interesantísimo el de las órdenes religiosas y el papel de las monjas. ¿Preguntas más por aquí? Sí, por favor. Yo, buenos días. Pienso que cuando se compra una novela, hoy por lo menos los que leemos, te fijas poco si es hombre o mujer, sino que buscas temas, y por supuesto que se ha leído novelas de mujeres, pues María Shelley, por ejemplo, pues yo creo que es una escritora porque hemos leído muchísima gente, ¿no? Sí, estoy también de acuerdo el politrabajo de la mujer y las dificultades que entraña, pues el dedicarse a una vocación, no solamente escritora, sino mejor pintora y tal. Sí, lo que sea, sí. Y también a lo mejor a veces el oscurecimiento por la pareja, que delimita con excepciones, como era por ejemplo el caso de Frida Kahlo, que el marido era un gran pintor, pero ella lo superó y lo rebasó, ¿no? Me gustaría saber si tiene esa impresión de que ahora el autor masculino o femenino se valora ya poco, sino que buscas temas. Pues espero que sea verdad, ¿eh? Yo, fíjate, me llevé una gran sorpresa cuando empecé a publicar, porque dos amigos míos, dos buenos amigos y además dos hombres, bueno, que formaban parte del mundo, digamos, menos convencional. Uno era un productor de cine y otro era un músico muy conocido. Y los dos, cuando publiqué, no sé si la primera o la segunda, lo típico, ¿no? De, te pones a hablar de tu libro, ¿no? Porque al principio das mucho. Yo ahora ya no hablo nunca de mi libro ni con mi familia, vamos, que lo lea quien quiera. Pero cuando empiezas, pues tienes como esta ansiedad de que te lean y que tus amigos te digan y tal. Y los dos me dijeron lo mismo. Es que yo no leo libros escritos por mujeres. Sí. Espero que esto se haya superado. Pero ha pasado. Mira, hace poco Antonio Muñoz Molina en un artículo reconocía, y yo cuando la gente reconoce esas cosas lo agradezco mucho, que había tenido que cumplir 50 años para decidirse a leer a Virginia Woolf y descubrir que era un gran escritor, digamos, una gran voz literaria, ¿no? ¿Por qué tenía prejuicios? Porque era mujer, ¿no? Y esto lo dijo Antonio Muñoz Molina no hace mucho, igual hace 10 años o por ahí, ¿no? O sea, todavía sigue pasando que hay quien cree que las mujeres escribimos para mujeres y los hombres escriben para el universo. Entonces yo siempre digo, yo estoy tan orgullosa de la cantidad de hombres maravillosos que han alimentado mi vida como escritores, como músicos,
como artistas de todo tipo, como científicos, como pensadores. Mi padre literario es Homero, pero también tengo una madre literaria que es Safo, ¿no? O que podría ser Enheduanna, que todavía es más antigua que Safo, ¿no? ¿Por qué los hombres no pueden tener madres literarias o hermanas literarias, ¿no? Solo padres y hermanos. Pero espero que tengas razón y que esto se haya superado ya. Aún así sigue siendo muy difícil que nos respeten en el canon, que, o sea, todavía hay muchas diferencias. Alguien debería estudiar, yo siempre lo digo en los encuentros con estudiantes, hacer un estudio minucioso sobre las diferencias en el lenguaje, en la crítica literaria, cuando están haciendo crítica de un libro escrito por un hombre y de un libro escrito por una mujer. Las diferencias son que a veces te dan ganas de llorar como mujer, de las cosas que hemos llegado a leer sobre escritoras. O sea que, pero bueno, poco a poco supongo que esto se andará y ojalá tengas tu razón. Hay un estudio de una escritora, Marta Querol, una escritora valenciana, que me pareció muy interesante sobre cómo estaban representadas las mujeres en España en premios literarios y en las instituciones. Bueno, eso es brutal. Entonces, ella lo dividió en 3 periodos, pues hasta la transición, de la transición hasta el 2000 y del 2000 hasta ahora. Y lo que se observaba en su estudio es que claramente en los premios, digamos, más comerciales sí, o más... Sí, había muchas... No, ese estudio lo he hecho yo también, exacto, por mi cuenta. Sí. Aumenta, ¿verdad?, progresivamente la presencia de la mujer. Pero los de prestigio no. Los de prestigio, que son controlados por instituciones, claro. Entendamos Cervantes, Princesa de Asturias, Ministerio, Narrativa, exacto. Todos esos premios, no, mira, ahí va mucho más lento. Si hay es que un dato muy significativo que es el del el premio de la crítica. Los críticos, los grandes críticos se reúnen una vez al año, suele ser febrero o marzo, y dan los premios a los mejores libros, novela, ensayo, poesía del año anterior, ¿no? El de novela, que ha sido siempre el más importante y el que se dio durante más años, se daba solo de novela, empezó en el año 53 o 54, se le dio a una mujer en el año 57, si no recuerdo mal, a Elena Quiroga, estoy hablando de memoria, una escritora de la que nos hemos olvidado, pero muy interesante, y ninguna mujer volvió a tener el premio de la crítica hasta Clara Ausón en el año 2014. Desde el 57 hasta el 2014 no hubo una escritora en este país, ni Carmen Martín Gaite, ni Ana María Matute, ni Josefina Aldecoa, por hablar de las mayores, no hablo ya de las de mi generación. Bueno, iba a decir las jóvenes, pero joder, ya de jóvenes nada, ahora ya somos las mayores. No hubo una mujer en este país que se mereciera el premio de la crítica, ¿no? Bueno, algo quiere decir. Es muy ilustrativo, o sea, es muy ilustrativo de dónde está la crítica literaria española, punto pelota, eso es así. Bueno, no sé si... Sí, hay otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. Pues tenemos para la última pregunta. Yo quiero hacer un inciso, porque esto ocurriera en edades muy anteriores, pero hoy en día que cualquier hombre, le oyes hablar de su madre y para él su madre es lo más. A un hombre le oyes hablar de sus hijas y sus hijas son lo más. Hablan de las hermanas y todo, y en general el hombre alaba a la mujer, no sé si por cercanía, por familiaridad, y luego a la hora de estas cuestiones, ¿por qué esa postura? Pues hay que preguntárselo a ellos y que indaguen un poco en sus propias mentes. Pero es que es un fenómeno rarísimo, porque, a ver, que cualquier persona humilde, con cultura, sin cultura, su madre es lo más... Sí. Y si tienen hijas, ¿no? ¿Cómo es posible que si tienes hijas no desees que tus hijas puedan ser lo que les dé la gana en la vida y sean tratadas con respeto y no sufran acoso y no... Pues no lo sé. A ver, yo creo que son tantos milenios, ¿no?, de patriarcado, patriarcado muchas veces teñido de otras muchas cosas, ¿no?, de misoginia, de violencia, que es muy difícil arrancarnos todo eso del fondo de la cabeza porque lo llevamos muy incrustado en las neuronas, ¿no? Y muchas veces nos sale a nosotras mismas, a mí misma, muchísimas veces, ¿no? Eso que llaman los micromachismos.
porque ya, o sea, yo misma hago muchas reflexiones sobre mi propio comportamiento y mis propias palabras, porque a veces también se me va la pinza, porque lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos aquí. Es difícil, ¿no? Es difícil sobreponerse a todo eso, ¿no? Bueno, pues tenemos que conseguir poco a poco ir quitándonos ese chip que nos han metido, es verdad, de tantos milenios. Es que son milenios. De patriarcado, ¿no? Y es verdad que muchos hombres viven en esa contradicción de apreciar a la mujer en el ámbito familiar y luego cuando llegas al ámbito profesional parece que esos hombres tienen otra visión totalmente diferente y eso es algo que tendrán que corregir. Muchísimas gracias, Ángeles, por iluminarnos. y abrir... Hay alguien más ahí que me está diciendo, perdón. Pues no, venga. Sí, perdón, es que yo tengo una teoría al respecto sobre la pregunta que han formulado y es que yo creo que en el fondo nos temen. Hombre, sí, claro. Eso no lo... Bueno, estoy respondiendo yo, pero Ángeles, lo que tú pienses. No, a ver, cuando lees frases de misóginos famosos, empezando por Quevedo, es que yo lo siento, porque lo que dije antes de Clarín, que llama puta en una carta a doña Emilia Pardo Bazán, es que son hombres a los que admiro muchísimo. Y luego, cuando escriben sobre mujeres, dicen barbaridades auténticas, ¿no? Cuando lees frases de misóginos famosos, Kierkegaard es otro que dice unas cosas, Freud, te das cuenta de que en el fondo lo que hay es miedo. Lo que hay es miedo. Pero probablemente ni siquiera ellos sean conscientes, ¿no? Pero hacen el mismo daño. Claro, ese es el problema. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Ángeles, por abrir el curso Mujeres ha sido en la un gusto, literatura. espero que sirva un poco para iluminar todo lo que va a venir después, de compañeras y compañeros que seguramente os contarán cosas interesantísimas, pero bueno, me apetecía ahí dejar el tema así como la puerta muy abierta, ¿no? Y ya que vayáis pasando a partir de ahí. Muchísimas gracias, un gusto.